Hechos capítulo 16. Y, y hay unos versículos de la Biblia que a lo largo de los años han sido de mucho ánimo para el pueblo de Dios. Ustedes se saben muchos de estos versículos. Yo los inicio y ustedes me dicen cómo terminan. Por ejemplo, dice uno, que chao, les manda a decir Juan Esteban. Eso pasa y desconcentra al que sea con esa ternura, ¿no? Les voy a leer entonces, hermanos, y ustedes van a sentirse identificados. Oigan este versículo. Estando persuadido de eso, que el que comenzó en vosotros la buena obra, bien. También tenemos versículos como este. Porque para mí el vivir es Cristo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eso me gusta. Dice, por ejemplo, que está por acá. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria. Muy bien. Tenemos versículos como por ejemplo este. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas. Eso, muy bien, muy bien. Por ejemplo, tenemos este. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Y yo creo que tenemos uno de los que más. Todo lo puedo en Cristo. Y este de ñapita. Mi Dios pues suplirá. ¿Qué tienen en común todos esos textos que son tan preciados para nosotros y que nos ayudan tanto a la confianza en Dios, a la vida de oración? ¿Qué tienen en común? Que todos ellos se dirigieron a una iglesia que se ubicaba en una ciudad que se llamaba Filipos. Y como la iglesia estaba en una ciudad que se llama Filipos, le enviaron la carta a los filipenses. ¿Por qué estoy citando todos esos versículos de Filipenses, hermanos? Porque el pasaje de hoy, el que leyó nuestra hermana Catalina, muestra cómo inició la iglesia en Filipos. Esa iglesia a la que más tarde se le escribió la carta a los filipenses. Entonces, su inicio, hermanos, está marcado por el control del Espíritu Santo. Ustedes estuvieron atentos a la lectura, ¿cierto? El inicio de esta obra en Filipos está marcado por el control del Espíritu Santo. Y esto nos enseña, mis queridos, cuando nosotros observamos en Hechos capítulo 16 y observamos, por ejemplo, el versículo 6, ¿qué hizo el Espíritu Santo en el versículo 6? A ver, ¿qué hizo el Espíritu Santo en el versículo 6? Prohibió hablar. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en el versículo 7? No les permitió ir a un lugar. Eso nos indica, hermanos, que el Espíritu Santo tiene una voluntad, que el Espíritu Santo decide, por lo cual el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona. Fíjense ustedes que el verso 6 y 7 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Verso 7, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, muy bien. Es decir, que el Espíritu Santo les prohibió ir a ciertos lugares, el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en ciertos lugares, lo cual nos parecería, pero bueno, sí, si la orden es vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo, ¿por qué lo prohíbe el Espíritu Santo? Porque él tenía otros planes para estos dos lugares. Y no era Pablo y no era este el momento para estos lugares. Por eso no se lo permitió. Pero aparte de eso, mis queridos hermanos, él orientó hacia dónde sí tenía que ir el equipo misionero, que para estas alturas está compuesto por Pablo, Silas, Timoteo y se agregó un cuarto acá, Lucas. Se agrega un cuarto acá, Lucas. ¿Hacia dónde los dirigió? Miren ustedes el verso 8. Pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y estando en Troas ocurrió algo. ¿Qué ocurrió en Troas? Se le mostró a Pablo una visión.
¿cierto? Se le mostró a Pablo una visión. Dejemos un momentico hasta aquí y ya leemos de qué se trata la visión, porque quiero, mis hermanos, considerar algo antes de continuar, y es que la experiencia de este equipo misionero, estamos hablando de Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, la experiencia de este equipo misionero ilustra un principio básico para conocer la voluntad de Dios. Ilustra un principio básico para saber si lo que yo voy a hacer es la voluntad de Dios o no. El principio es seguir adelante y aceptar el cierre de puertas de Dios hasta que Él muestre cuál es la indicada. Es decir, no existe cosa tal como yo sé que eso no fue la voluntad de Dios. ¿Y por qué lo saben? No, yo nunca hice nada, entonces no pasó nada. Ahí no hay manera de saberlo. Porque la manera de que yo pueda saber cuándo es la voluntad de Dios es que yo intento hacer algo, es que yo hago algo, por supuesto, esto dentro del marco de la santidad y dentro del marco de cosas que den la gloria a Dios, ¿no? Faltaba más. Pero que yo intente algo y después de insistir, la respuesta ha sido no, 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 ya yo puedo estar seguro, la voluntad de Dios fue que no. Pero hasta que yo le dé, no puedo llegar a concluir esa parte. Porque fíjense que ellos intentaron ir a un lugar, no. Intentaron ir a otro lugar, no. Entonces vámonos para Troas. Bueno, ahí sí los dejo ir. Ah, bueno, entonces por acá va la cosa. Pero no es en Troas. Ya iba a mostrar el Señor qué es lo que quiere Él para este equipo misionero. Mis hermanos, la insistencia es necesaria para conocer la voluntad de Dios. La insistencia es necesaria para conocer la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios, en el caso de Pablo y su equipo, en el caso de ellos, se la dio Dios por medio de una visión. En el verso 9 nos dice de qué se trata la visión. Y en el verso 10 nos muestra la obediencia a esa visión. Ayúdenme a leer ustedes, por favor, el versículo 9, porque esa visión es el tema principal de hoy. Verso 9, 1, 2 y 3. Bien, ¿de qué se trata la visión? ¿Cuál es el corazón de la visión? ¿De qué se trata? Un hombre pidiendo ayuda. Por eso quise que el título de esta enseñanza fuera, como lo expresa allí, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora, ¿cómo se da esa ayuda para que completemos? Esta es la primera parte de la visión o del tema principal que hoy veremos, que hay un hombre pidiendo ayuda. Viene la segunda parte, ¿cómo se da esa ayuda? Versículo 10, leanlo ustedes por favor, bien fuerte. 1, 2 y 3. ¿Cómo se da esa ayuda según el versículo 10? Porque en el verso 9 hay un hombre diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y en el verso 10 escribe Lucas, uniéndose al equipo misionero de Pablo, entendimos que esa era la voluntad de Dios y por eso nos fuimos. ¿Y qué hicieron ellos? Predicar el evangelio. Entonces, ¿cuál fue la ayuda para el varón macedonio? Predicar el evangelio. Mis queridos, la ayuda que estaba pidiendo ese hombre macedonio se la dio Dios enviándole un equipo misionero para que les predicara el evangelio. Y ese es el corazón del pasaje que vamos a tratar hoy. Y de eso se trata la enseñanza de hoy, de cómo el evangelio es la ayuda que toda la humanidad necesita. Porque en el 9 se pide la ayuda y en el 10 se da esa ayuda predicando el evangelio. Mis queridos, la ayuda al macedonio se le suministra con la predicación del evangelio. Y en esa predicación del evangelio se citan 3 personas primordialmente. En el versículo, 14, hay una persona. ¿Cómo se llama esa persona? Lidia, ¿cierto? Ahí está la primera persona a la que le llega el evangelio. En el versículo 16 se identifica a otra persona que se va a ayudar con ese evangelio. ¿Cuál es esa persona en el verso 16? ¿Cuál?
una muchacha endemoniada. Muy bien, muy bien. Y por allá en el versículo, ¿cuál de tantos estos? El 27 puede ser. En el versículo 27 se narra la otra persona a la que va a ayudar el evangelio. ¿Cuál es? El carcelero. Es decir, que las tres personas a las cuales esas tres están todas en Filipos. Y Filipos es de la provincia o capital de Macedonia. Y a esas tres personas se les envía el evangelio para que les ayude. Las tres personas son Lidia, una muchacha endemoniada y el carcelero. Allí están, esos tres. Ahora, si nosotros miramos estas tres vidas, según sus ocupaciones podemos notar que el evangelio ayudó a una empresaria, Lidia, a una endemoniada, la muchacha, y a un carcelero. Pero si lo vemos desde su condición espiritual, podemos mirar que el evangelio ayudó a una religiosa, Lidia, a una necesitada, a una endemoniada, perdón, que es esta muchacha, y a un hombre duro, que es este carcelero. Y si le damos una visión desde la perspectiva económica, el evangelio ayudó a una adinerada, como Lidia, a una mujer que no tenía nada, como esta esclava, y a un hombre que era, pudiéramos decir, término medio, el carcelero, ¿verdad? Hermanos, ¿por qué razón el evangelio le sirve a una religiosa, a una endemoniada y a un hombre duro? ¿Por qué le sirve a una persona de estrato 6, de estrato 3 y de estrato 0? ¿Por qué es la necesidad el evangelio para una persona, sea que sea un empresario, sea que sea un empleado o sea que sea una desempleada ahora? Por la sencilla razón, hermanos, que el verdadero problema del hombre es el pecado. Y por eso la única solución y la única ayuda para el hombre se encuentra en el evangelio. Mis queridos, el evangelio es la ayuda que todo ser humano necesita. Eso es lo que hoy vamos a aprender. El evangelio es la ayuda que todo ser humano necesita y lo vemos ilustrado en estas tres personas que están acá. En primer lugar, el evangelio fue la ayuda para una religiosa. Y ustedes dirán, ¿pero por qué religiosa? Vamos a leer. Versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos. Filipos, ustedes han escuchado el nombre Alejandro Magno. El papá de él se llamaba Felipe. Y por eso esta ciudad perdón, se colocó en honor al papá de Alejandro Magno, Filipos, el macedonio. Según el versículo 12, ¿qué era Filipos? ¿Era qué? La primera ciudad de la provincia de Macedonia. Si se dice la primera ciudad que está comunicando, era la más importante, ¿verdad? De la provincia de Macedonia. ¿Qué es Macedonia en la actualidad? Macedonia en la actualidad es Grecia, mis queridos. Las ruinas de Grecia, ¿recuerdan? Eso era Macedonia. Filipos hacía parte o era la ciudad principal de Macedonia. Y además de ser la primera ciudad de Macedonia, ¿qué más era Filipos? Según el verso 12. Una colonia. ¿Qué significa eso y por qué es tan importante que Lucas, como historiador, coloque una colonia? Porque una colonia, mis queridos, le daba a las personas que pertenecían a ese lugar. ¿Recuerden cuál era el imperio que dominaba en esa época? ¿Cuál era el imperio? Muy bien, el imperio romano. Es decir, que era muy importante tener ciudadanía romana en el primer siglo. Era muy importante, bien. ¿Cuál era la importancia de que Filipos se le considerara una qué? Colonia. Que la persona que nacía en Filipos tenía exactamente los mismos. Porque el imperio romano lo que hizo fue en su expansión colocar ciudades claves. Acá, 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 y las nombró colonias y les dio a esos ciudadanos todos los privilegios que obtenían los ciudadanos que nacían en Roma. Y ahora ténganlo muy presente porque al finalizar este pasaje vamos a mirar por qué Lucas dijo esto.
de que era una colonia. Y termina de decir el verso 12, ¿qué? ¿Me ayudan? Eso, y estuvieron en aquella ciudad algunos días, al menos un par de semanas, y lo sabemos por los días de reposo que aquí se van a contar. Verso 13. Estamos diciendo que el Evangelio fue la ayuda para una religiosa. A todas estas, y es bueno tenerlo presente, hermanos. Esta llegada de Pablo a Grecia es la primera llegada del Evangelio a Europa. Recuerden que Grecia hace parte de Europa. Esta es la primera predicación que se va a dar en Europa como tal. ¿Y por qué es importante para nosotros esta predicación a los filipenses? Porque recuerden que el Evangelio nos llegó a nosotros precisamente por Europa. Por eso es tan importante para nosotros. Verso 13, por favor, ayúdenmelo a leer. Ahí sí. O no, yo leo el 13 y ustedes ahora el 14. Y un día de reposo, ay no, ustedes el 13 y el 14 más bien. A la voz de 3, 1, 2 y 3. Hasta allí, por favor. Porque la primera idea va hasta la parte inicial del versículo 14 para decir, mis hermanos, que hablando de una persona religiosa, debemos entender esto. Es que una persona religiosa no necesariamente es salva. Ojo con esto. En este punto Lidia todavía no era salva. Por algo lo que continúa nos muestra cómo ella se salvó. Hasta este punto Lidia no era salva, pero aunque no era salva, fíjense que ella estaba orando y nos dice el versículo 14 que estaba adorando a Dios. Mis hermanos, ¿es posible orar y adorar a Dios sin ser salvo? La respuesta es sí. Porque la persona no es salva por adorar. Porque la persona no es salva por orar. El pecador es salvo solo por la fe en Jesucristo. Entonces, esta mujer era religiosa, oraba, adoraba, pero no era salva. Para algunos pudiera sonar contradictorio, ¿verdad? Pero es la realidad. ¿Qué posición económica tenía esta mujer? Una posición económica alta, hermanos. Porque fue precisamente en la casa de ella donde se abrió la iglesia, que era una casa amplia, cosa que tenían los ricos únicamente. Y aparte de eso, este pasaje nos dice que era vendedora de púrpura. Y la vendedora de púrpura puede referirse al tinte de color púrpura o a la tela ya teñida, púrpura como tal. El tinte era sumamente costoso, porque conseguir el tinte era un trabajo muy dispendioso. Por lo cual, los que se vestían de púrpura eran únicamente personas de una posición económica altísima. Hagan cuenta que ella era una diseñadora de las más reconocidas del momento. Piensen en una diseñadora reconocida de la actualidad. Normalmente sí es muy reconocida. Si viste a los famosos, si viste a los poderosos, ¿qué posición económica tiene ella? ¿Y saben qué es lo interesante? Que esa fue la primera persona a la cual le llegó el Evangelio. Escúchenme esto, hermanos. Los ricos también necesitan el Evangelio porque todo el dinero de ellos no los puede salvar. Porque a veces, hermanos, nuestro inconsciente nos engaña, creyendo que el Evangelio es solo para los pobres. Y digo yo, y es que el rico no está enjaulado en prisión de oro. Y miren que Dios decidió que la primera mujer convertida o la primera persona convertida en Europa fuera mujer y fuera una empresaria adinerada. No es casualidad porque Dios no juega los dados. Es el cumplimiento del propósito de Dios. Y de allí debemos aprender, hermanos. ¿Estamos, mis hermanos? Entonces, la religiosidad de esta mujer no la había podido salvar. La riqueza de esta mujer no la había podido salvar. Pero sí debemos decir en honor a la verdad que Lidia tenía un estilo de vida muy alto, muy ético, muy moral.
Ella estaba orando, ella estaba adorando a Dios. Si hemos dicho, hermanos, que una persona religiosa no necesariamente es salva, también debemos decir que una persona religiosa necesita creer para ser salva. Quedamos en el punto y coma del versículo 14, ¿verdad? Bien, van a leer desde allí, de donde dice, y el Señor abrió el corazón, van a leer desde allí y hasta el 15 para mirar cómo fue la salvación de Lidia. 1, 2 y 3. Miren, a mí me llama la atención eso, que Pablo estaba predicando el Evangelio a un grupo de mujeres que están orando. Y como ya estamos en Europa, Grecia o Macedonia, Filipos en ese momento, allí no había sinagogas. Lo sabemos por qué, porque Pablo no fue a la sinagoga. Entonces, por eso, como no habían sinagogas, Pablo no fue allí, sino que iba a un lugar a orar. Porque para que hubiera una sinagoga, la ley establecía, la ley judía, establecía que debían haber como mínimo 10 varones que tuvieran ya familia. Si no estaban esos varones, no se podía formar una sinagoga. Como ellas no están en la sinagoga, sino orando junto al río, llega Pablo y les predica el Evangelio. Pero nótese esto, que el trabajo de Pablo es colocar el mensaje del Evangelio en los oídos de ella. ¿Y qué hace el Señor? Según la parte B del versículo 14. Dice que abrió el corazón. Abrió el corazón. Esto es algo maravilloso, hermanos, porque ni el mejor cirujano del mundo logra hacer eso. Él abrió el corazón de ella para que esa semilla que es la palabra del Señor no se quedara fuera, donde no iba a ser útil, sino que entrara y allá terminara. Mis hermanos, nosotros insistentemente debemos orarle al Señor. Cada vez que predicamos aquí la palabra, cada vez que compartimos el Evangelio por fuera, Señor, abre el corazón de las personas. Abre el corazón de las personas. Y miren que automáticamente ella se salva. Y nos dice la Biblia que no solo ella, si estoy diciéndolo bien, el Señor abrió el corazón para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y dice, y cuando fue bautizada, ¿por qué bautizó Pablo a alguien como Pablo que conocía tan bien la doctrina de la salvación? ¿Por qué cree que bautizó a Lidia? Porque ya había creído que es el único requisito para bautizarse. Cuando fue bautizada y su familia, la familia de ella no necesariamente el esposo o los hijos, porque al parecer esta Lidia no tenía esposo, para al menos para ese momento. Si no, entiéndase, todos los criados y todas las muchachas que le servían a ella en la empresa se convirtieron al Señor también. Les dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Una palabra actual para resumir eso. ¿Qué se desarrolló en ella? Cuando una persona recibe en su casa con alegría a los demás, quédense acá, ¿cómo le decimos a esa persona? Hospitalaria. De una la hospitalidad brotó. ¿Recuerdan que hablábamos ahorita del fruto? Ahí está. Y miren que termina de decir, y nos obligó a quedarnos. Es decir, fue tan persuasiva que logró eso. Mis queridos, Lidia, la rica comerciante, fue la primera mujer ganada para Cristo, la primera persona ganada para Cristo en Europa. Era una mujer que estaba en su vida religiosa, pero no tenía vida espiritual. Por eso el Señor le abrió el corazón para que ella pudiera vivir. Hermanos, cada vez que hay una salvación es un milagro que nosotros no logramos terminar de dimensionar, porque es que un muerto viva. ¿Por qué el Evangelio es la ayuda para una persona religiosa? ¿Saben por qué? Porque el Evangelio vivifica. Y Él os dio vida cuando estabais
muertos. Muertos. Necesitamos predicar el evangelio a los muertos espirituales. Los muertos físicos ya no hay nada que hacer. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto ya no hay nada que hacer con los muertos. Pero sí estamos llamados a predicarle a aquellos que viven físicamente, pero que su espíritu está, para que el Señor por medio de la palabra abra el corazón y surja la vida, mis queridos. Lo necesitamos. Entonces, el evangelio fue la ayuda para una religiosa, pero saben que cuando entramos al versículo 16, encontramos también en segundo lugar que el evangelio fue la ayuda para una endemoniada. Qué especial y qué contraste es tan marcado el que se da aquí. Pasa de una mujer libre, rica, a una mujer pobre, esclava. Pero la rica, espiritualmente hablando, no estaba en mejor condición que esta, porque ambas estaban separadas de Dios, muertas. ¿Qué dice de esta mujer? Versículo 16 al 18, mis queridos. Ayúdenmelo a leer. 2 y 3. Eso. Esa última parte, salió de ella en aquella misma hora, me hace entender que la endemoniada fue libre inmediatamente. Inmediatamente fue libre. Pero ustedes han tenido con ese pasaje la misma pregunta que yo. ¿Por qué Pablo le mandó a callar la boca si ella estaba diciendo la verdad? Pregunto, ¿estaba diciendo ella la verdad? Estos hombres son siervos de Dios, ¿verdad o no? Anuncian el camino de salvación, ¿verdad o no? ¿Por qué Pablo la manda a callar? Publicidad gratuita, pero no la recibe. Razones muchas, pero una que debemos considerar, hermanos. Porque si él hubiera permitido que ella siguiera diciendo, estos son siervos, cuando Pablo saliera de Filipos, esta mujer fácilmente podría decir, o el demonio, a través de ella podría decir, si ven que lo que yo les dije es verdad. Es que yo conozco el futuro, yo tengo espíritu de adivinación. Y hubiera encarcelado a más hombres todavía, usando la verdad. Porque Satanás siempre se vale de la verdad con tal de que la use para sus fines perversos. Hermanos, la mentira no es lo contrario a la verdad. Y Satanás bien lo sabe como el padre de mentira que es. La mentira es una falsificación o imitación de la verdad. Pero gracias a Dios que esta muchacha, luego de que Pablo, por el poder del evangelio, le dijo estas palabras, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, fue libre. Pero ¿saben algo, hermanos? Que es como una de las partes tristes de nuestro pecado. Es que podemos ver su vida y entender que la endemoniada era considerada no una persona, sino un objeto. La endemoniada era considerada un objeto. Y esa es una de las cosas tristes y deprimentes de la vida de pecado. Que se deshumaniza a la persona y se le ve simplemente como un objeto que lo tomo si me sirve para algo y si no me sirve, chao. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que los hospitales, los ancianatos, los orfanatos fueron fundados por cristianos? Esa parte de la historia nos la han ocultado. Pero todo lo que tiene que ver con ayuda al prójimo, ayuda a ancianos, ayuda a niños huérfanos, ayuda a viudas, atención a los enfermos que no tienen con qué,
Todo eso, si ustedes revisan la historia, surgió en el seno de familias cristianas, en el seno de iglesias cristianas, en el seno de cristianos. ¿Y por qué antes no? Porque el pecado deshumaniza. Miren lo que ocurrió con esta mujer. Ella está libre. ¿Qué era lo que se hubiera esperado? ¿Cuál hubiera sido el resultado natural? Es decir, vemos una persona endemoniada y ahora está libre. ¿Qué debería haber causado eso? Una alegría. Pero lean ustedes, por favor, los versículos, al menos el 19 y el 20, por favor, lean ustedes. 1, 2 y 3. ¿21? Miren, ellos no se alegraron porque una mujer fue libre. Ellos se entristecieron porque perdieron platica. Porque ¿qué le daba a esa muchacha endemoniada esclava? ¿Qué le daba a sus amos? Por esa razón el versículo nos dice, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia. Viendo en palabras nuestras que se le había acabado o que le habían matado la gallinita de los huevos de oro. Hermanos, el pecado deshumaniza a tal punto que hace ver a las personas como un simple objeto. Por eso cuando hay amor al dinero, hasta muerte hay de por medio. Porque lo más importante es el vil metal. Y a ellos no les importó una vida libre. A ellos les preocupaba mi plata. Algo parecido al endemoniado de Gadara, ¿lo recuerdan? Libera, Señor, a un hombre y los demás se entristecen porque se les murieron unos marranos. No ha avanzado ni ha cambiado mucho nuestra sociedad, hermanos. El pecado nos sigue haciendo valorar más las cosas y los animales que al ser humano. ¿O por qué creen que hoy en día vale más cuidar una obra de arte que un bebé en el vientre de su madre? ¿O por qué creen que hoy vale más cuidar los huevos de un águila que cuidar al bebé? Eso ha hecho el pecado en nosotros. Ellos fueron llevados al foro. El foro era la plaza pública, hermanos, y allá funcionaba ese foro como mercado, funcionaba como centro social, era el lugar donde iban las personas a conseguir trabajo, pero también era el lugar donde se llevaban las acusaciones, como en este caso a Pablo. Lo llevaron allá y lo presentaron. Verso 22, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles, ¿con qué? Con varas. Pero aunque hicieron todo esto, ya el Evangelio había hecho su obra. ¿Qué había hecho el Evangelio con esta mujer endemoniada? ¿Por qué razón el Evangelio es la ayuda que todo ser humano necesita, mis queridos? Ahí está la respuesta. El Evangelio es la ayuda porque libera. El Evangelio es la ayuda porque libera. Persiguiendo la libertad, hermanos, es que muchas personas caen presas de tantas sectas, de tantas filosofías. Yo recuerdo una canción que escuché recién convertido y me llamó mucho porque el compositor había estado inmerso por años en todo esto de la nueva era, de los espejos, de las luces, de toda esta cuestión. Y sí, se me quedó grabado un pedazo de la canción que decía, qué mentira es la nueva era, los cristales no te pueden salvar. Y él lo decía desde su propia experiencia, habiendo perseguido la libertad en esa secta y en esa creencia, para darse cuenta que al final seguía siendo esclavo del pecado. Pero vino a Cristo y el Señor lo liberó. Y esa, hermanos, es la noticia que nosotros tenemos en el Evangelio, que el Evangelio libera, que el Evangelio proclama libertad,
que el Evangelio rompe las cadenas y que el Evangelio le permite al ser humano, por fin, ser libre. Le permite al ser humano. Hemos visto, hermanos, que el Evangelio fue la ayuda para una empresaria, que el Evangelio fue la ayuda para una endemoniada, pero también, hermanos, en tercer lugar miraremos que el Evangelio fue la ayuda para un carcelero. Miren ustedes el versículo 23 y allí comienza la historia del carcelero. Aquí comienza la manera como Dios va a actuar para salvar a un hombre duro. ¿Qué tenía en mente? Porque todo esto es instigado por Satanás. ¿Qué tenía en mente Satanás cuando incita a la gente y la mueve para que azoten con varas a Pablo, para que lo metan a la cárcel, para que lo torturen? ¿Qué tenía en mente Satanás con eso? ¿Qué pretendía él lograr? Eso, que se callen, que dejen de evangelizar. Pero saben, hermanos, al final de cuentas, el diablo no es más que el diablo de Dios. Y siempre el Señor va a ir 1.000.000 de pasos adelante que Él. Y por eso es tan poderoso nuestro Dios que agarra esos planes satánicos y les da la vuelta. Y hace que el resultado sea positivo en vez de negativo. Él pensaba callar el mensaje del Evangelio. Y lo que hizo fue llevarlo para un lugar a que predicaran el Evangelio más. ¿Para qué permitió el Señor que azotaran con varas a Pablo? Para él poder salvar al carcelero. Mis hermanos, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, con frecuencia, óiganme bien esto que no estoy escogiendo muy bien mis palabras. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, con frecuencia Dios nos manda sufrimiento. Estoy escogiendo bien mis palabras. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, con frecuencia Dios nos manda sufrimiento para usar ese sufrimiento como un medio de anunciarle el Evangelio a alguien que en situaciones cómodas no lo hubiéramos hecho. Ilustración de la actualidad. Muchos médicos que erróneamente han concluido que Dios está acá y la ciencia va por allá, se han negado a prestarle atención a Dios y no han querido oír el mensaje del Evangelio. ¿Qué hace Dios entonces? Como Dios es tan creativo, se le ocurre una idea. Allá hay un hermano en la iglesia que es fiel. Allá hay una hermana en la iglesia que es fiel a mí. La voy a enfermar. Y le voy a mandar una enfermedad tal que el médico general no la va a poder curar. Y los médicos del medio no la van a poder curar. Y la voy a llevar al especialista. Y llega esa enferma casi que desahuciada al especialista. Y qué sorpresa se llega el médico en que esa mujer, ese hombre de Dios, no están preocupados porque se van a morir, sino que le pueden decir: doctor, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y pone el Señor a sufrir a sus hijos, pero no porque los quiera torturar ni porque Él sea cruel, sino porque de ese sufrimiento va a salir vida para el que está muerto. Hermanos, casos de médicos que han oído el mensaje del Evangelio porque llegó un enfermo grave cristiano, así. Así. El médico, el último que trató a mi papá, un especialista avanzadísimo, se dio cuenta que nuestra familia era muy unida y en torno a papá que no habían problemas, sino que apoyándonos. Y él dijo: yo nunca había visto una familia tan numerosa y unida. Y uno de mis hermanos no se puso a decir: ay, no, es que nosotros somos muy buenos y nos amamos. No. Uno de mis hermanos le dijo: eso es lo que se logra cuando se tiene Jesucristo en el corazón. Y se le testificó de Jesucristo a este especialista. Mis hermanos, el problema de nosotros no es el sufrimiento, porque si hay algo peor que sufrir, es desobedecer a Dios.
Consagremos nuestra vida al Señor, para que todo sufrimiento que llegue a nuestra vida nosotros podamos estar seguros. Este sufrimiento lo usará Dios para bien. Consagremos nuestra vida al Señor. Pablo la consagró y Dios le envió un sufrimiento, pero un sufrimiento que valió la pena, porque salvó no a uno, a una familia completa. Y porque de esos varos, de esas varas, de esos azotes y de esa sangre surgió vida para una región completa. Ánimo, mis hermanos. Vivamos para nuestro Señor. Vivamos para la gloria de Él. Entonces, falsamente acusados, escribió un comentarista y me gustó mucho, falsamente acusados, salvajemente golpeados e injustamente encarcelados. Pablo y Silas vieron cómo Dios usó esas circunstancias para llevar salvación a toda una familia. En la carta a los tesalonicenses, él le narra lo que ocurrió en Filipo y lo dice con estas palabras en el capítulo 2, verso 2. Habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio en medio de gran oposición. Qué carácter férreo el de este hombre, ¿eh? Mis queridos, el evangelio fue la ayuda para un carcelero y gracias a Dios que levantó a Pablo para que le llevara el mensaje. ¿Cuál era la condición espiritual de este carcelero cuando metió a Pablo a la cárcel? ¿Cuál era la condición espiritual de él? Eso, muy bien. Ese carcelero estaba perdido, estaba muerto, ustedes lo están diciendo bien. Verso 23 al 27. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pregunta, ¿tuvo algún vestigio de compasión este carcelero cuando le entregaron estos dos hombres que habían sido azotados salvajemente y que iban con gran dolor y ensangrentados? No, le dijeron pilas que son peligrosos. Qué peligro para esta sociedad por decir que Cristo murió por los pecadores. Pero así es. Es peligrosísimo decir que en Cristo hay salvación. Lo que no es peligroso es decir que un niño tiene la potestad de cambiarse el sexo. Eso sí no es peligroso. Cambiarse el sexo no, nadie se puede cambiar el sexo, operarse. Eso sí no es peligroso. Pero qué peligro que se predique que en Cristo hay salvación. Total, lo agarraron, le entregaron a estos hombres y dice que lo metió en el calabozo de más adentro. Y no contento con eso, la dureza de este hombre se ve en que les aseguró los pies en el cepo. El cepo, hermano, era una madera que estaba colocada para que el preso quedara con las piernas así. De tal manera que al poco tiempo le dieran calambres por no poderse mover. Y entonces, lleno de calambres, amarrado, encadenado y en el pozo o en el calabozo de más adentro, no tuvieran escapatoria. Así nos presenta la Biblia este carcelero. Pero ocurre algo que nada más le pasa a los locos cristianos. A medianoche estaban orando y cantaban a Dios himnos. Solamente un loco puede hacer eso. O segunda opción, una persona que tenga una confianza profunda en la soberanía de Dios. Y creo que Pablo no era muy loco. Era comprensible que Pablo y Silas no pudieran a estas horas. ¿Qué horas eran? Verso 25, ¿qué horas eran? Medianoche. Era comprensible que ellos no pudieran dormir. Estos días hablando con el hermano Henry, que nos reunimos, está cansado porque está preparando el apartamento para entregarlo y está pintando y todas esas cuestiones. Y me hizo tan curioso que el cansancio en la noche no lo dejaba dormir porque estaba estropeado. Ahora imagínense ellos que los masajearon con palos. Pero no era raro que estuvieran despiertos. ¿Qué es lo raro? Lo que estaban haciendo mientras estaban despiertos. Imagínense, ¿será que de pronto alguno de nosotros hubiera dicho, bendita vieja esa, lo hubiera dejado con el demonio más bien, me gané una palera? Pero fíjense lo que hace el Señor. Verso 25. Pero a medianoche,
orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Hasta allí. La acción que ellos estaban haciendo es el verbo cantar. Ellos cantaban himnos a Dios. ¿Cómo lo hacían ellos? ¿Cómo lo hacían ellos? ¿Cómo cantaban ellos himnos a Dios? Ahí lo dice, orando. ¿Sí lo observan? Orando cantaban himnos a Dios. La acción de ellos era cantarle himnos a Dios. ¿Cómo le cantaban ellos himnos a Dios? Orando. Por eso algunos escritores, y yo considero que están como muy cerca, describen que la diferencia entre salmos, himnos y cánticos espirituales es que el himno son cosas que se le dicen directamente a Dios, a Él en primera persona. Y creo que aquí tienen un buen apoyo para eso, porque ellos cantaban himnos orando, así en primera persona. Y me llama la atención que no solamente dice cantaban himnos, sino que dice cantaban himnos a Dios. A Dios. Poderle decir a Dios, Dios, tú tienes el control, estamos en tus manos. Esto no nos va a frenar. Nos apedrearon, nos azotaron, pero no nos mataron. Tú nos has guardado la vida. ¿Y qué ocurría mientras ellos cantaban himnos? Verso 25, los presos oían. Es decir, hermanos, que alabar a Dios no depende de las circunstancias. La clave, mis hermanos, para poder tener gozo en todas las circunstancias es una vida llena del Espíritu Santo. Y ¿saben una cosa? El problema de los cristianos abatidos no son las circunstancias desfavorables. El problema de los cristianos abatidos es la falta de una vida controlada por el Espíritu. El problema de un cristiano que esté triste, ¿y por qué está triste? Es que tengo tantos problemas de salud, de enfermedad, de finanzas, de qué sé yo. Y nosotros podríamos echarle el brazo y decir, ay, sí, usted tiene razón en vivir triste. No es eso lo que enseña la palabra del Señor. Si bien es cierto que la palabra del Señor nos enseña que hay un tiempo para llorar, también nos enseña que la actitud permanente del cristiano no es la tristeza. La actitud permanente del cristiano es el gozo. Pastor, ¿podemos llorar entonces cuando haya dolor? Claro. ¿Podemos llorar cuando haya duelo? Por supuesto. Pero la tristeza no va a ser el estado suyo permanente. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Mi querido hermano, ninguna circunstancia de esta vida, óigalo bien, tiene la facultad de robarle a usted el gozo si usted no se lo permite. Porque usted es más que vencedor, no porque las cosas le estén saliendo bien, sino por causa de Cristo Jesús. Por eso puede tener gozo, aunque su mundo esté derrumbado. Verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. ¿Por qué se iba a matar este hombre? Porque la ley decía, la ley romana, que si a un carcelero se le volaba un preso, le aplicaban a él la sentencia del preso. Entonces, ¿qué dijo él? No, pues me van a matar, pero antes de matarme me torturan, pues me ahorro la tortura. Y me mato yo. Y esa era la vida pasada de este carcelero. Pero, hermanos, el carcelero estaba perdido desde el verso 23 al verso 27, pero del verso 28 al 34 vemos que el carcelero fue salvo. ¿Cómo empezó la salvación para el carcelero? Verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Cómo había tratado el carcelero a Pablo? Imagínense que Pablo fuera vengativo. Y ve que el carcelero saca la espada, le comienza a decir Pablo a todos los presos,
¿Cierto? Le comienza a decir Pablo a los demás presos, que no sepa que estamos acá. Después de que se mate. Pero en Pablo no había resentimientos, no había amargura, en Pablo había pasión por las almas, deseo de que se conociera a Cristo. Por eso grita Pablo. Miren que dice Pablo a gran voz, ¿cierto? Y perdónenme, pero voy a alzar la voz para poderlo dramatizar. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Porque eso era para rápido, ¿verdad? Verso 29. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? ¿Saben qué nos comunica la pregunta de este hombre? Que él había tenido un deseo profundo de estar a paz con Dios, pero no sabía cómo era. Pero cuando oye y ve lo que sucedió con esa muchacha endemoniada que fue libre, y oye el mensaje del evangelio, él de una vez dice, ese es el mensaje que a mí me puede salvar. ¿Qué debo hacer yo? Y la respuesta de Pablo no puede ser mejor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y al carcelero se le hace esta promesa, tú y tu casa. Y si seguimos leyendo van a notar que la familia del carcelero no se salvó por la fe del carcelero, se salvó porque cada uno tuvo fe. Miren lo que sigue diciendo. Verso 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué le hablaron a todos los que estaban en la casa del carcelero? Y ellos la creyeron, por eso él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, miren lo que produjo la salvación, la fe. Les lavó las heridas con pasión. Enseguida se bautizó él con los suyos, bautismo. Y llevándolos a su casa los puso la mesa, hospitalidad. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios, gozo. Una experiencia de salvación genuina, ¿verdad? Hermanos, ¿por qué el Evangelio es la ayuda que todo ser humano necesita? Hermanos, sencillo, porque el Evangelio es lo único que salva. ¿Qué ocurrió tiempo después? O al día siguiente más bien. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. ¿Qué palabras? Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de habernos azotado públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. ¿Por qué razón? Porque habrían dos consecuencias que se les venían para encima por haberle hecho esto a un ciudadano romano. Número uno, ellos iban a perder su puesto. Y número dos, incluso la ciudad Filipo podría dejar de ser colonia y pasaría a ser una ciudad más. Imagínense el terror que les metía a esta gente. Ahora viene la pregunta, ¿por qué Pablo hace esto? Porque Pablo era vengativo. Ya nos dimos cuenta con el carcelero que no era vengativo. ¿Por qué Pablo hizo esto entonces? Mis queridos, porque él tenía que irse. Y allí en Filipos quedaba una iglesia naciente. Y él con ese corazón de pastor iba a protegerlos. ¿De qué? De que no viniera de parte del Estado una persecución contra ellos. Y además de eso, porque si él sale encubiertamente, los demás podrían decir, ese evangelio que estaba predicando ese tal Pablo, eso como que es un crimen o algo, porque mire que él se fue calladito. Entonces él tenía que dejar claro que el evangelio no era nada vergonzoso. Por eso miren lo que ocurrió, 38, 39. Y viniendo les rogaron. Ay, cambió la cosa, ¿no? Imagínense
Hermanos, viajemos a esa época. Imagínense a esta gente pensando, ¿cómo le decimos a aquel? Pues don Pablo, ¿cómo les dijeran? Me da una pena. Nos equivocamos un poquitico. Espero que los barazos de un lado le emparejen los del otro. Les rogaron, miren. Y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Y ellos salieron de la ciudad, pero como no eran criminales, a todas estas, sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo y Silas iban caminando y al lado de ellos, ¿quiénes iban? Estos magistrados, para probarle a todos los demás, nosotros no somos ningunos criminales, porque eso iba a vindicar el mensaje del Evangelio. Verso 40, antes de irse, Pablo era un pastor, por eso hizo esto. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, a los hermanos, ¿cuáles hermanos? Lidia, la hermana Lidia, los hermanos de la casa de Lidia, la hermana que era antes endemoniada, el hermano carcelero, los hermanos de la familia del carcelero. Con 2 familias y una soltera se fundó la iglesia en Filipos. ¿Cómo la ven? Y nosotros mandamos 13 para el sur, hermana Street. 13 familias, ¿ah? Entonces, como dijo el vallenato, sí se puede en el nombre de Jesús. Vean, pero ¿saben qué me llama la atención de eso? La preocupación de Pablo es, yo quiero llegar allá porque quiero saber cómo están mis hermanos. Estoy preocupado, pero Pablo está sangrando. No importa, estoy preocupado. ¿Por qué? Porque los hermanos están sufriendo. Ese Pablo hasta el día anterior era un desconocido. Ahora es un hermano amado. Miren lo que hace el Evangelio, desarrolla el amor. ¿No se dan cuenta ustedes que uno conoce a una persona, yo soy cristiano y eso de una vez queda uno pegado ahí? Ese es el amor de Cristo. Y miren el proceso de madurez de Pablo hasta qué punto ha llegado. Vieron a los hermanos y ¿qué? Humanamente, ¿quién necesitaba el consuelo? Ay, Pablo, qué pecado. Pero si hay algo que no vemos en el apóstol Pablo es autocompasión. Contrario a eso, Pablo se dijo, yo tengo que consolarlos a ellos. Y después de consolarlos, ahí sí dice el versículo, se fueron. ¿Hacia dónde? La próxima semana lo veremos. Por ahora, mis hermanos, basta con decir que el Evangelio, en una sola frase, el Evangelio es la ayuda que toda la humanidad necesita. El Evangelio vivificó a una religiosa, liberó a una endemoniada y salvó a un hombre duro. El verdadero problema, yo quiero decirle, hermanos, pensemos en esto porque es muy importante y solo 2 minutos les voy a quitar. El verdadero problema suyo no es su economía, no es su psicología, no son sus relaciones, no es su salud. El verdadero problema suyo y mío es el pecado. Por esa razón, mi querido hermano, predíquese y predique el Evangelio continuamente. Porque el Evangelio es la ayuda que toda la humanidad necesita. Y si hay alguien que aún no ha creído en Cristo como su Salvador, yo le quiero decir esto. Muchas veces pensar que mi problema es la economía, que mi problema es la psicología, que mi problema son las relaciones, que mi problema es la salud, hace que usted se distraiga toda su vida y no piense bien, no en un problema, sino en su problema. Y mi querido, su verdadero problema, si no ha creído en Cristo, es que un día va a tener que estar de pie ante Dios como juez del universo para responder por todo lo que ha hecho. Hay un versículo que quise poner en la parte final, Juan 3:36, lo dice de esta manera,
describiendo el verdadero problema y la única solución que existe. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ese es su verdadero problema si no ha creído en Cristo. Que la ira de Dios está sobre usted. Y que a menos que usted se arrepienta de sus pecados y ponga la fe en Jesucristo como su Salvador, usted irá a una condenación eterna. Por eso le invito hoy, crea en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Crea en Él, acéptele, cree en su corazón que Él es el Hijo de Dios que vino para salvarlo de sus pecados, para que por la fe en su nombre usted sea salvo de esa ira de Dios que con seguridad vendrá sobre la tierra. Vamos a orar. Padre de los cielos, te damos gracias por este pasaje de Hechos, donde nos muestras cómo el Evangelio es la ayuda para todos los necesitados. Suplicamos, mi Señor, que a nosotros los que hemos creído en ti por tu gracia, nos permitas recordar que en el Evangelio sigue estando la solución para nuestro problema y que esta verdad nos motive a seguir hablando el Evangelio con pasión, sabiendo que es lo único que puede salvar al pecador. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, gracias. Un anuncio que olvidé, próximo fin de semana, próximo domingo, primer domingo del mes. ¿Acostumbramos qué? Ofrenda misionera, entonces dentro de 8 días. Bien, gracias a los hermanos que se conectaron, que el Señor los bendiga, los guarde. Oigan, una buena noticia para terminar. Hace como 15 días